que todos conocemos, ¿verdad? Ya es conocida de todo Puerto Rico y de la audiencia de 97.7, la licenciada Adanora Enríquez. Buenos días, Ada. Muy buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes en una mañana que, aunque es difícil, es esperanzador. Yo siempre pienso que mientras nosotros tenemos vida, mientras tenemos nuestra fe cifrada en el Señor, aún en momentos difíciles, el Señor nos da la gracia para seguir adelante y poder unidos salir al otro lado. Te escuché en una entrevista donde hablabas de un nuevo movimiento que supuestamente, si entendí bien, niños y jóvenes son los que lo promueven, y en un momento dado tú decías, caramba, tiene que haber adultos detrás de eso, o alguien está detrás de eso, porque sabemos que los niños y los adolescentes, ¿verdad? Como que no tienen la iniciativa de organizarse de esa manera y de hacer un reclamo de derechos. Háblanos un poquito de qué es lo que está pasando y dónde te entendí bien y dónde no. Bueno, vamos a dar un poquito de trasfondo. Es que como yo también soy aliada de la Alliance Defending Freedom, ¿verdad? De esta coalición de abogados que se dedica a defender los derechos de la familia, de la niñez, etcétera, pues estoy conectada a un grupo también que se llama, vamos a decir, los guardas de la familia, es Family Watch International. Y entonces ellos nos mantienen al tanto de lo que está pasando internacionalmente. En el último tiempo yo me encuentro con este movimiento de jóvenes que son adolescentes, y por eso yo le llamo niños, pues son menores de edad también. Claro. Que están reclamando como derecho humano la capacidad de tener placer sexual. ¿Cómo? De tener derechos a tener intimidad sexual y a la reproducción. Obviamente eso me llama demasiado la atención porque yo pienso, espérate una cosa, un menor no tiene la capacidad de consentir. Y tú venirme a plantear que es un derecho humano yo tener relaciones sexuales, eso nunca nosotros lo hemos escuchado. Y es como decir que cualquier cosa que yo siento que se me está negando es un derecho. Por lo tanto, obviamente yo digo, un niño, un adolescente no utiliza ni siquiera, ¿verdad?, ese lenguaje, ese vocabulario. Y me doy a la tarea de entonces de mirar de dónde viene esto. Y es que en el 98 se celebra un congreso de jóvenes, que cuando yo voy a leer la visión, porque es corta, y usted estará de acuerdo conmigo en que si usted escucha esto, usted estaría dispuesto a enviar a sus hijos. Y dice que la visión de este movimiento de la juventud es el siguiente: como jóvenes exigimos un mundo en el que podamos llevar una vida feliz, inclusiva y saludable, libre de cualquier forma de discriminación y violencia, en el que se respeten nuestros derechos, nuestras opciones y nuestros cuerpos, y en el que podamos desarrollar todo nuestro potencial para transformar nuestras comunidades y crear un cambio sostenible. Si nosotros leemos eso hasta ahí, y esa es la visión. Suena bien. Oye, y definitivamente yo que siempre estoy buscando que facilitar a los jóvenes, entrar en liderazgo, asumir responsabilidad, mirar hacia su futuro, tomar decisiones, ¿verdad?, desde temprano, de acuerdo a sus capacidades que se puede hacer. Me encuentro con esto y yo dije, wow, esto está tremendo. Ahora, cuando sigues viendo, te das cuenta, primero, ¿quién está detrás de este congreso? Es la Fundación Internacional de Planned Parenthood, Planificación Familiar. ¿Ves? Ya ustedes abrieron los ojos así de grande. No, Planned Parenthood es una mala palabra. Sí. Para mí es una horrible palabra. Claro, porque ya sabemos a dónde van. Claro. Así que, aunque esta visión empezó así en el 1998, 21 años después, eso nos lleva al 2019, ¿verdad? 21 años después, ellos entonces revisaron todos esos acuerdos que habían tenido estos jóvenes para actualizarlos a las necesidades, ¿verdad?, del presente o sus intereses. Y el primer servicio que ellos plantean es que exigimos una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Adiós, pero tú no me estabas hablando de una visión que era, ¿verdad?, en general para tú desarrollarte, pues empiezan así. Exigimos una atención integral de la salud sexual y reproductiva de alta calidad, que sea accesible, asequible y responda a nuestras necesidades. Tenemos el derecho fundamental, aquí estamos hablando de derecho, a que los proveedores de atención médica respeten nuestra confidencialidad y así poder acceder a los servicios de una manera segura, privada y sin miedo. No toleraremos el juicio o la discriminación y exigiremos que los profesionales de la salud nos traten con respeto y dignidad independientemente de la edad. Escuchó bien, independientemente de la edad. Por eso es que yo digo que están incluyendo a los niños. Claro. Independientemente de la edad, es eso. Fernández está aquí. Es toda edad.
Sí. Independientemente de la edad, el sexo, la orientación sexual, las creencias, la etnia, la capacidad o la discapacidad. Y yo decía, Dios mío, ¿sabe? Wow. Que puedes ni siquiera tener Hasta idea. allá. Y nuestro estado civil. Yo dije, estado civil, un niño, estado civil. Digo, bueno, debe ser que quizás esto es internacional y en lugares a veces se acepta que haya menores que se casen. Estoy partiendo de ahí. ¿Pero eso viene de dónde, licenciada? ¿Eso viene de Suecia, de España, por ahí? Bueno, esto es un movimiento, bueno, si está ahí la Fundación Internacional de Planned Parenthood, pues uno no puede evitar pensar en Estados Unidos, ¿verdad? Y pensar también en Europa, pero hay toda una maquinaria económica detrás de esto. Porque obviamente, finalmente, cuando sigues avanzando, te das cuenta que ellos tienen una insistencia en que tienen derecho a recibir información actualidad y precisa sobre nuestra salud. En eso no tendríamos problema. Ahora, derechos sexuales. Es de las primeras veces que yo escucho este derecho sexual, que ni siquiera para los adultos nosotros hablamos de derechos sexuales, pero los niños y los jóvenes tienen derechos sexuales y reproductivos, incluyendo información sobre anticoncepción, relaciones, eso quiere decir tipos de práctica, VIH, violencia sexual y de género, consentimiento y placer sexual. Wow. Consentimiento. Pero ¿cómo un niño puede consentir? Y entonces, qué bueno que mencionas eso, porque una de las cosas que ocurrió allá para los 70 fue que a causa de unas investigaciones que se hicieron, se determinó que un niño, ¿verdad?, nacía sexual desde verdad, bueno, como lo dije, desde su nacimiento era objeto de placer sexual, y por lo tanto, cuando se hablaban de incesto y de todos estos delitos que incluían este tipo de actividad, pues ellos también eran participantes y muchas veces tenían placer. Por lo tanto, debían reducirse y las penas se redujeron a causa de eso. Por eso es que tienes a veces incesto que para nosotros una relación íntima sexual, ¿verdad? En el seno del hogar y entre menores, ¿verdad? De uno mayor con un menor de edad, eso es nefasto. Que nosotros diríamos, eso debe ser o una cadena perpetua a 20 años, lo redujeron a 12 años, a 10 años, y tú dices, ¿de dónde viene esto? Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Primero, cuando me dice que no importa mi etnia, mi capacidad, en unos lugares dice estatus migratorio. Yo que tengo una pasión particular por este asunto de la trata humana, me encuentro entonces con que definitivamente quiere decir que tú me vas a mover a los niños del lugar, me los vas a estar pasando, ¿verdad?, por distintos lugares y etnia, o sea que van a ellos a plantear que tienen el derecho a movilizarse. Entonces tú ves, por ejemplo, en Canadá, donde se han aprobado leyes de independencia para el servicio médico, pues entonces eso quiere decir que los menores deciden qué tipo de tratamiento médico van a recibir, más allá del consentimiento parental, después que haya un profesional de la salud que dice que eso está bien. Si me explotan a mi hija sexualmente, pero ella dice que a ella le gusta y es menor de edad, pues entonces yo como papá no voy a poder hacer nada. Si es parte de la trata y ella dice, pues que me gusta estar con personas de distinta nacionalidad y yo me quiero ir, o sea que esto, que es un movimiento que empezó con una alegada base legítima y buena, ¿verdad?, de desarrollarlo como líderes, hoy día ya vemos que lo que se quiere utilizar es para explotarlos a ellos. Exacto. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes son los responsables de que yo hubiera estado la voz aquí, porque escuché que ustedes tuvieron un programa la semana pasada con la representante Lizy Burgos, y ella dice, dentro de las leyes que yo me opuse, hay un proyecto, creo que era el 158, que hablaba de la cumbre de la juventud, y tan pronto dijo cumbre de la juventud, yo que estoy, yo dije cumbre de la juventud. Un y ella recall dijo, automático. Sí, y entonces ella dice, y me llamó mucho la atención los temas, porque era una ley como para enmendar una previa, para que todos los años en Puerto Rico hubiera una cumbre de la juventud, y estaba establecida cuáles eran los temas, y dentro de los temas ella dijo, hay velada de derechos reproductivos y derechos sexuales, y a mí me llamó la atención, y ella, pero ella no conoce de esto, y entonces yo dije,
O sea que ya lo tengo tan cerca en Puerto Rico. Yo me comuniqué con ella para que me envíe el proyecto y examinarlo. Pero es bien peligroso cuando miramos la legislación que tenemos delante de nosotros y una frase que utiliza mucho uno de los legisladores que dice, para que nuestros niños sean felices. Ajá. ¿Verdad? Wow. Dentro de lo que es el proyecto del Senado 184, queremos asegurar y yo veo el lenguaje El estribillo. de este manifiesto, yo digo, porque ahora la felicidad del niño está de muchas maneras ligada a ejercer los derechos reproductivos y los derechos sexuales. El derecho humano, Moraima, a tener placer sexual de los niños. Ay, como proceso. Sí, yo sé que la mayor parte de la gente que nos está escuchando diría, pero ¿de qué está hablando? Mire, este manifiesto de la mundial, ¿verdad? De este movimiento a nivel mundial que está desde 1998, tiene un manifiesto de la juventud y eso está disponible en la página de International Planned Parenthood. Está en inglés, está en español, está en distintos idiomas, porque para actualizar, ¿verdad? Este manifiesto lo que hicieron fue poner a participar a niños y jóvenes de todo el mundo. Bueno, si yo digo que soy joven, lo lleno, ellos no tienen manera de certificarlo, claro, ¿verdad? Para que ellos contestaran una serie de preguntas. Y entonces, validando eso, que ahora tenemos un movimiento ahora mundial donde los jóvenes están conectados. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan adolescentes que sean quienes recluten para este movimiento a otros adolescentes y a otros menores de edad. Y claro, sabemos que los jóvenes que dicen, a nosotros nos gusta estar con los jóvenes. No es lo mismo que yo vaya y le diga, mira, vamos a hacer un congreso, a que venga otro que es un par y le diga, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y ellos dicen que estos derechos son inalienables y naturales, ¿verdad? Y que no están relacionados a la edad. Y yo tengo que señalar eso porque... Otra vez, no están relacionados, a la edad. Eso es pedofilia, o sea, esa es una de las plataformas que más acelera la pedofilia, que es el deseo de tener intimidad sexual con niños. Bueno, lo que pasa... Este es el panorama de seguir pavimentando ese camino, no sé si estás de acuerdo. Por eso lo que pasa es que ya desaparecería la pedofilia, porque acuérdate que hablamos de pedofilia también en el sentido de los delitos y de una condición que se tiene que tratar, pero aquí desaparecería eso. Correcto. Sino que eso sería simplemente una práctica. Por ejemplo, hay algunos cuestionarios, aquí en Puerto Rico se llegó a administrar un cuestionario sin que los padres supieran en algunas escuelas, cuando estaban, ¿verdad?, tratando de traer unos talleres, y le preguntaba a niños de quinto grado cuál era la preferencia de su pareja sexual. Quinto grado, muchos ni siquiera saben de lo que le estaban hablando. Muchacha. Y le dijeron, es una persona adulta, y entonces seguían haciéndole preguntas. Los padres se levantaron y bueno, tuvieron un asunto allá con el director, pero para que veas que exactamente lo que nosotros conocemos como pedofilia desaparecería. De hecho, voy un poco más lejos. Lo que conocemos como violación también desaparecería. Y usted me va a decir, pero ¿cómo esta violación a los menores? Sí, porque si el menor está diciendo, primero, que está ejerciendo supuestamente consentimiento, y nosotros decimos que ellos no pueden consentir, ese es uno de los primeros criterios. Pero si nosotros decimos que sí, que el menor quiere consentir, e independientemente en este tiempo se está promoviendo mucho lo que son las violaciones de menores, como si fuera una orientación sexual en algunos sites de pornografía como Pornhub, etcétera, ¿verdad? Que las personas graban esos actos y los suben. Entonces estaríamos diciendo que eso simplemente es una orientación, no es que tienes un delito. O sea, ¿cómo tú entonces podrías establecer el delito? Exacto. Exacto, ¿cuándo es el delito? Entonces estaríamos borrando esas protecciones para los niños y para los adolescentes. Adanora, no sé qué comentario merece de tu parte, pero a mí como comunicadora haciendo este trabajo por tantos años, me sorprende todavía un sector de nuestro pueblo, del pueblo creyente, donde estas cosas le parecen increíbles, donde estas cosas, cuando escuchan a un comentarista de la radio y la televisión que tiene standing, que tiene respeto y que reinterpreta la información que muchas veces nosotros vertimos aquí con profesionales como tú,
que eres abogada, la gente termina, muchas veces, un sector termina creyendo a esas figuras porque dicen que nosotros vemos peligro en todo y que de repente somos hasta teóricos de conspiración, que eso no va a pasar. Y tienes a una Mayra López Mulero que de repente hizo unas expresiones, tienes un Jay Fonseca, tienes un Ángel Rosa, gente que tiene standing al lado de allá, y reinterpretan nuestros issues de una manera en que la gente, a pesar de que nos escuchó, y los escuchó ustedes, pero súper bien, se les crea la duda. Este fenómeno donde el pueblo creyente está dividido, ¿a quién le cree? ¿Le creo a las figuras de mi lado que me hablan, que me instruyen, que me educan, que son cada día más, ¿verdad? Y que muchos de ellos están en esta emisora, lo tengo tremendamente a bien. ¿De dónde surge esta parte, a tu entender, de que parte del pueblo creyente todavía prefiere creerle a las figuras del mundo secular que a las figuras del mundo cristiano? Juan Carlos me pone en esta ¿verdad? Camisa de 11 varas, y te voy a explicar por qué. Una de las cosas que incluso el pueblo creyente ha dejado de hacer es estudiar la Biblia. ¿Y por qué menciono esto? Sí. Lo menciono porque tengas que decir. Si el pueblo creyente ha dejado de estudiar lo que es nuestro principio de vida, pues mucho menos se dirige a confirmar y a estudiar toda esta serie de asuntos. Y en ese sentido, entonces quedamos como personas que son inocentes o ignorantes de temas que deberías manejar. Y por eso es que yo menciono, por ejemplo, ¿dónde está la página? Que está en todos los idiomas, que lo puedes entender. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros sabemos como creyentes es que Dios no espera que nosotros creamos si no estamos convencidos nosotros, ¿verdad? Es algo, él respeta eso, ese criterio, esa capacidad de pensar, analizar y evaluar. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, entonces caemos en ese tipo de error. Y es peor aún, porque entonces me dedico a escuchar opiniones. Son opiniones. Y tengo que decir entonces que es que no queremos asumir responsabilidad de nuestro criterio y de nuestro juicio. A mí me crió, mi papá y mi mamá, pero mi papá particularmente siempre nos enseñó a evaluar desde bien pequeña. Él decía, esta es la regla, es por esto y por esto. Si nosotros la infringíamos, entrábamos en todo este proceso. ¿Por qué lo hiciste? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Y por qué debe ocurrir? ¿Verdad? Y entonces, ese proceso es muy necesario y nosotros no lo podemos delegar. Entonces, estar tirando piedras al aire o estar atacando a alguien sin base, que es lo que está ocurriendo en este tiempo, es terrible porque hemos convertido quizás lo que es la iglesia en un lugar de opiniones. Y no es un lugar de opiniones. Es un lugar para nosotros establecer criterios que sean verdaderos, que sean probados, ¿verdad? Que estén en línea con la Biblia. Sí, pero es que cuando miras realmente la Biblia y te miras la parte natural, biológica, están alineadas. Entonces yo sé por dónde vas, pero yo no lo uso porque cuando veo realmente la ciencia lo que hace es que me confirma la Biblia. Por ejemplo, las personas desde que son engendradas en el vientre son varón o hembra. No es cuando naces que tú eres varón o hembra, o no es que tú vas a... No, es que desde que fue engendrado ya se determinó qué era lo que ibas a hacer. Pues entonces que la Biblia dice, pues que en el principio el Señor los creó varón y hembra. Pues aunque no tenga eso, la ciencia me confirma que es así. Así que veo que tenemos que asumir responsabilidad, que obviamente nosotros tenemos una confianza en nuestros líderes, pero además de tener la confianza, tenemos una responsabilidad personal que no la podemos delegar. Sí, el comentario te lo hice basado en lo que a nivel de iglesia se plantee, que pase el filtro de la Biblia, no a nivel o político o desde el punto de vista, ¿verdad?, estrictamente profesional. Ahí fue que te hice el comentario. Sí, no, lo entiendo porque yo te estoy respondiendo como pastora. ¿Verdad? Podría ser que no sueno muy convencional en ese sentido, pero me refiero, ¿verdad? Porque sobre todo cuando uno está formando a jóvenes, ¿verdad? A esta otra generación que es nueva, que es distinta,
en sus procesos. Es una cosa que cuando tú miras la ciencia y miras la Biblia te vas a encontrar que te confirma. Claro. Es un mismo mensaje. Claro. No se aparta de ahí. Y una de las cosas que muchas veces utilizan en contra es decir, no, porque es que eso es un montón de historias, y eso, la ciencia, que en realidad es teoría. Nosotros vemos más cosas acá, ¿verdad? No lo refrenda. Claro, uno tiene que mirar, estos son mis principios, pero ¿por qué estos son mis principios? Cuando yo evalúo las consecuencias de vivir por estos principios, pruebas que son buenos, pruebas que son beneficiosos para el resto de la sociedad, me protege de algunas enfermedades, me hace tener sanidad mental, todo eso está allí. Entonces, definitivamente, ese es el filtro. Me gusta también cómo lo pones y lo voy a hacer mío, Juan Carlos. Lo que estás diciendo es, lo que te plantea, pasa este filtro. ¿Por qué? Porque este filtro ya nosotros hemos probado y comprobado por generaciones que funciona. Por eso John Adams decía cuando estableció la educación pública, que era para enseñar la Biblia, dijo, nosotros necesitamos asegurar que las próximas generaciones conozcan los principios en los que nosotros hemos fundado esta gran nación. Porque de lo contrario me temo que toda esta prosperidad la vamos a botar peleando el crimen y los problemas morales que van a surgir. Y tenía mucha razón. Sacamos ese estudio y estamos en esto. Total, absolutamente. Yo espero que el caminito que nos quede en el ámbito del pueblo cristiano, que genuinamente tiene un compromiso con Dios y con su palabra, puedan tener un oído más afinado a estas voces que se levantan, porque este tipo de análisis que Adanora nos está trayendo con estos proyectos de ley, con lo que está Planned Parenthood detrás, la gente del mundo secular no lo va a traer. Nunca le va a poner esta lupa. Al contrario, le van a dar la bienvenida y lo van a aplaudir. El único recurso que le queda al pueblo moral de este país, de todas las denominaciones, inclusive al que no va a ninguna iglesia, es recursos que tienen otra lupa. Claro. Y que están en el campo de lo profesional. Adanora puede analizarlo porque es abogada. Sí. Por eso yo la traigo. Yo no soy abogado, yo no soy ducho en lo legal, pero ella sí. Y los abogados tienen un entrenamiento para que en las letras que se ponen en un proyecto de ley, ya ellos vieron más allá de hacia dónde va. Nosotros no tenemos ese entrenamiento, pero ellos sí. ¿Y qué vamos a hacer? Tampoco le vamos a creer cuando nos levantan la bandera y decir, mira, esto es peligroso, esto va en esta dirección. ¿Le vamos a creer al que no tiene esa lupa del mundo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Tú vas a hacer un comentario, Fernando. ¿Le parece que hay un grupo de, por ejemplo, adolescentes que pudieran tener en su cabeza una idea así? O sea, o que tengan, ¿cómo se dice? Que sean tierra fértil para una cosa así. Definitivamente, porque volvemos. ¿Aquí? Cuando tú ves la visión, claro, pero volvemos. Cuando yo leí la visión, ¿a ti te pareció tremendo? Tú dijiste, yo enviaría. Suena bien, claro. No, es que de verdad que la visión es tremenda. Si tu papá o yo mamá solamente leo la visión y leo el final, yo envío, mira, yo hago mi sacrificio, vendo limber, vendo pasteles, hago lo que sea, y yo voy a enviar a mi hijo a ese congreso a nivel internacional donde están todos haciendo algo bueno. Pero cuando tú lees el medio del cuerpo, que es lo que estás diciendo, no podemos confiar en, ¿verdad?, en los principios, sino que tenemos que hacer este ejercicio. Cuando tú examinas todo lo que ello conlleva, tú dices, pero ven acá. Llega un momento que ellos dicen que con tener esta libertad o estos derechos humanos a la reproducción, ¿verdad? A la reproducción y a la intimidad sexual, con eso se va a resolver el problema de igualdad, los problemas económicos, los problemas del trato desigual, de los abusos. Y tú dices, ¿cómo vas a pensar que porque promovemos esto a tu edad, que tú puedas tener alegadamente placer sexual y que tengas la capacidad de hacerte un aborto, cuando ya vemos que, claro, como está Planned Parenthood y ellos quieren promover el aborto por correo, ¿verdad?, que es con la píldora o con la pastilla, que ya hasta la semana pasada, de lo último que yo había revisado, ya habían muerto 29 mujeres. Porque eso es un aborto no supervisado. Eso te llega, ¿verdad?, por correo, tú lo compraste y no tienes a nadie allí. Eso no es tan sencillo. Imagínate a estos menores de edad que tú le estás promoviendo esto. Creo que puede haber terreno fértil en ese sentido, no entendiendo hacia dónde se dirigen, pero si tú me dices, yo tengo derechos, claro, tengo mi cuerpo, sí, no queremos ser, queremos que cuenten nuestras opiniones. También yo me puse a pensar, yo estoy tomando decisiones con relación a mi educación desde que tengo 4 años y medio de edad.
porque mis padres se sentaban conmigo y me decían, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y estaban detrás. Y yo dije, por eso es que cuando vi esto yo estaba bien contenta, hasta que lo leí completo. Ajá. Entonces, en ese terreno, en ese sentido, podría haber terreno fértil. Y es bien importante la pregunta que trae Fernán, porque si es terreno fértil y nosotros como padres no supervisamos lo que nuestros hijos están viendo o en lo que se están envolviendo, podríamos hasta patrocinarlo. Correcto. Creyendo que es bueno y tenemos que examinarlo y tenemos que estar con ellos, ¿verdad? Ojo visor en dónde se están envolviendo, porque imagínense, esto es el movimiento de la juventud a nivel internacional, ahora conectados a remoto. Todos quisiéramos estar ahí si fuéramos, ¿verdad? Tuviéramos su edad. Así que sí, Fernán, la respuesta es creo que hay terreno fértil y que el desconocimiento va a llevar a una mayor participación. Y esa es la parte que me preocupa con relación a los padres, que tenemos que cuidarlos. Manténnos al día para traerte todas las veces que tengamos que traerte y nos sigas añadiendo en esta dirección de este tema o de cualquier otro tema. Sé que estás bien pendiente a la parte de lo que pasa en los procesos legislativos y luego de analizar este proyecto que Lizzy te va a proveer copia, que ya está circulando en los cuerpos legislativos. Me encantaría que luego que lo desmenuces y digas, mira, encontré mucho más cositas más peligrosas, me das un toquecito y volvemos y te traemos, Ada. Y te dejo con esto, en el informe del derecho a la educación de los niños de las Naciones Unidas del 23 de julio de 2010, se dijo lo siguiente, que si bien es cierto que los padres y custodios de los estudiantes menores deben proveer dirección y guía adecuada sobre asuntos de sexualidad y derechos reproductivos, los padres a quienes se les permita excluir a sus hijos de este tipo de educación, se les debe considerar un obstáculo. Ea rayete. Oh. Ea rayo. Eso está en las Naciones Sí. en el documento de la en el Organización informe de que Naciones se Unidas. hizo de las Naciones Unidas con relación al derecho a la educación, porque esto es importante. Ya sabemos del caso de Canadá, donde arrestaron al papá, ¿verdad? Porque se refirió a su hija con esos pronombres y ella está usando hormonas para tener las características secundarias de una persona, de un hombre, ¿verdad? De un varón. Y entonces cuando sale, después que le imponen un desacato por referirse a ella, y él hace una referencia en sus redes con relación a su hija, en esos términos, vuelven y lo llevan al tribunal. Y esto es bien importante, usted tiene que escuchar esto, porque sonaría descabellado no pensar que esto pasaría en Puerto Rico. Le impusieron 6 meses de cárcel. Y el juez dice, y esto es para que cualquier padre o madre cuyo hijo menor esté decidiendo que tiene un género distinto, se quiera referir a él en términos de sus características biológicas, ni se le pueda pasar por la mente. 6 meses de cárcel. ¿Por qué? Qué locura. Porque allá hay una ley que permite que el niño decida, aunque en este caso la mamá estaba de acuerdo, pero aunque no hubiera estado de acuerdo con que el niño o la niña en este caso estuviera en esa dirección, lo podría hacer. De eso es que estamos hablando y este movimiento es lo que está detrás. Así que gracias por tenerme con ustedes en esta mañana, sorry. Seguimos educando con recursos como tú, es que nosotros logramos tener la programación que tenemos y educar de la manera excelente que tenemos. Dependemos de recursos tan buenos como tú. Yes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones. Buen día. Ahora viene More Moyola, vamos por más.